Lo que estás a punto de leer podría alterar para siempre tu comprensión de los orígenes del cristianismo y de la figura que se encuentra en su corazón. Una verdad prohibida desenterrada hace siglos por un filósofo desterrado por sus ideas radicales sugiere una historia sobre Jesucristo que la tradición ha luchado por mantener enterrada. Esto no es un cuento de herejía sin más, sino un profundo viaje intelectual hacia los cimientos históricos de una de las religiones más grandes del mundo. Desafía el mismo fundamento de la fe, no para destruirla, sino para revelar una fuente diferente, quizás más poderosa, de su luz. Si este tema te intriga, suscríbete y activa la campanita para llegar con nosotros hasta el final. Te invitamos a quedarte con nosotros, a seguir el hilo de esta investigación hasta su sorprendente y secreta conclusión. Las preguntas planteadas son tan provocadoras hoy como lo fueron en el siglo XVII. ¿Qué pasaría si la historia del nacimiento virginal, una piedra angular del dogma cristiano, no fuera un milagro divino, sino un malentendido histórico? ¿Y si el verdadero poder de Jesús no residiera en un linaje sobrenatural, sino en la claridad incomparable de su mente humana y en la fuerza revolucionaria de sus enseñanzas éticas? Esta exploración se adentra en la investigación meticulosa de un pensador que arriesgó todo para buscar la razón incluso cuando lo llevó a conclusiones que sacudieron los cimientos tanto de la sinagoga como de la Iglesia. Es una narrativa que nos obliga a reconsiderar lo que entendemos por divino. Para entender esta teoría sorprendente, primero debemos entender al hombre que la propuso: Baruch Spinoza. Nacido en 1632 en una prominente familia judía en Ámsterdam, Spinoza fue un joven erudito brillante destinado a una vida como rabino respetado. Desde una edad temprana, sin embargo, su mente era demasiado inquieta, demasiado inquisitiva para simplemente aceptar las doctrinas que se le transmitían. Se sumergió en los textos sagrados de su tradición, pero los estudió con una mirada crítica. Buscaba consuelo espiritual. Buscaba consistencia lógica. Por esos monstruosos actos y abominables herejías, fue excomulgado a los 23 años. Desterrado pero intelectualmente liberado, se ganó la vida como pulidor de lentes. El oficio simbolizaba su intento de ofrecer una visión más clara de la realidad. Una de las partes más impactantes y sin duda más controvertidas de la investigación de Spinoza se refería a la paternidad biológica de Jesús. Sin atarse al dogma de la Inmaculada Concepción, Spinoza abordó la cuestión con la rigurosidad de un historiador, buscando evidencias y reconstruyendo un complejo rompecabezas a partir de fragmentos olvidados. Para ello, revisó textos antiguos, exploró las críticas paganas y analizó las objeciones judías tempranas al cristianismo, fuentes que a menudo contenían rumores y acusaciones desestimadas por la tradición. Fue entre estos susurros de la historia donde encontró una historia persistente, una que ofrecía una explicación puramente humana y terrenal para el nacimiento de Jesús. Esta historia se centraba en un soldado romano llamado Tiberio Julio Abdes Pantera, un nombre que, sorprendentemente, aparece en registros históricos de la época. Pantera era un arquero de origen fenicio, un auxiliar del ejército romano, y estuvo estacionado en la región de Palestina precisamente alrededor del momento de la concepción de Jesús. La narrativa, registrada por el crítico pagano Celso en el siglo II, era directa y escandalosa. Alegaba que María, lejos de ser virgen, había sido expulsada por su esposo José, un carpintero, tras ser encontrada culpable de adulterio con este soldado. Esta versión de los hechos presentaba un origen radicalmente distinto para la figura central del cristianismo. Para muchos, la idea de cuestionar la divinidad de Jesús es impensable. Despojarlo de su derecho de nacimiento divino sería el acto supremo de degradación. Lo reduciría a un mero mortal, desprovisto de su poder sobrenatural, y relegado a ser una simple nota histórica al pie de página. Sin embargo, para el filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza, este acto de humanización fue precisamente lo que elevó a Jesús a un estatus de importancia inigualable. Lejos de disminuir a Jesús, la conclusión de su ascendencia humana permitió que su verdadero genio brillara con más intensidad. Si Jesús era un hombre,
nacido de padres humanos y sujeto a las mismas debilidades y desafíos que cualquier otra persona, entonces sus logros eran verdaderamente extraordinarios, un testimonio de su excepcional carácter. Su capacidad para percibir y comunicar verdades éticas profundas con tanta claridad no era un milagro preprogramado, dictado por una fuerza externa, sino un triunfo supremo del intelecto y el espíritu humanos. Representaba la cima de la vida racional y ética, un faro que mostraba a toda la humanidad el camino hacia una vida de sabiduría, amor y paz interior. Esta perspectiva, arraigada en la razón, cambia el enfoque por completo, invitándonos a ver su legado bajo una nueva luz. En su tratado teológico-político, Spinoza estableció una distinción crucial y audaz entre Jesús y todos los demás profetas que lo habían precedido, incluyendo la figura más venerada de su propia herencia judía, Moisés. Spinoza se refirió a Moisés como el profeta supremo, el más grande de los que hablaban en nombre de Dios, y reservó para Jesús la designación aún más elevada de el filósofo supremo. No era semántica, era una diferencia fundamental de origen del conocimiento. La mayoría de los profetas recibieron su revelación por imaginación. Visiones, sueños, metáforas y relatos para un pueblo concreto. Era una representación indirecta, antropomórfica, filtrada por la imaginación humana y sus limitaciones. Jesús, en cambio, aprehendía por pura razón, una comprensión directa e inmediata de Dios o la naturaleza. Percibía el amor, la justicia y la interconexión de todas las cosas con una claridad casi geométrica. Por eso, para Spinoza, Jesús no era solo un mensajero. Spinoza lo describe como la boca de Dios, una expresión directa de la verdad racional, no su interpretación. El profeta trae leyes para gobernar una nación específica, pero el filósofo libera la mente con verdades universales, válidas para toda la humanidad. Esto convirtió a Jesús en el guía definitivo hacia la bienaventuranza y la libertad intelectual. Como hemos visto, la investigación de Spinoza desmanteló los cimientos tradicionales del cristianismo, reposicionando a Jesús no como un salvador divino, sino como un filósofo humano supremo. Cuestionó su ascendencia, reinterpretó su misión y atribuyó a Pablo la creación de la religión construida en su nombre, revelando que no estaba destruyendo la religión, sino ofreciendo una religión propia. El secreto no es quién era el Padre de Jesús. Ese fue el punto de entrada a una verdad filosófica más profunda. El secreto verificado por Spinoza es que la verdad más honda es accesible por la razón. La bienaventuranza, un estado de alegría y paz inquebrantables, en el amor intelectual de Dios, o de la naturaleza misma. La investigación de Spinoza no atacó a Jesús, sino que lo rescató como guía supremo hacia una vida racional, alegre y verdaderamente filosófica.